puntualizando, en español se llama puntualizar, algunas cosas que yo creo que ustedes sí o sí deberían saber, así como hemos hecho en el primer parcial, ¿ya? ¿Qué es una neumonía? ¿Qué es una neumonía? En realidad no es nada más que una infección del parénquima pulmonar, ¿ya? Producido por la invasión ¿de qué? De diferentes gérmenes, virus, bacterias, hongos, parásitos. Eso es una neumonía, ¿de acuerdo? Sinónimos. Antiguamente se decía pulmonía, se decía bronconeumonía o neumonitis también. Y de ahí viene una clasificación que sigue vigente la neumonía que se adquiere fuera del hospital y la neumonía que se adquiere dentro del hospital. O sea que una es extrahospitalar, la otra es intrahospitalar. La una es adquirida fuera de la comunidad, la otra dentro de la comunidad. ¿De acuerdo? Es importante precisar esto desde el punto de vista epidemiológico. Las neumonías entre las personas de 5 y 75 años, o sea, personas que van desde los 5 hasta los 75 años, se presentan casi 4 casos por cada 1000 habitantes por año. En cambio, fíjense ustedes, en los menores de 5 años y en los mayores de 75 años, se presentan más de 34 casos por cada 1000 habitantes. Entonces, eso es importante desde el punto de vista epidemiológico. Casi el 80% de los pacientes, 78 para ser más exactos, estos son pacientes que pueden ser tratados en domicilio, o sea que aproximadamente un 20% nosotros tendríamos que tratar dentro del área hospitalaria. ¿De acuerdo? ¿Cómo se clasifican? Entonces, neumonías nosocomiales o intrahospitalares, extrahospitalares o neumonías adquiridas en la comunidad también. Y vamos a ver que entonces que una neumonía comunitaria o adquirida en la comunidad puede ser una neumonía típica o puede ser una neumonía atípica. ¿Por qué seguimos clasificando así esto? Porque es tremendamente fácil y didáctico. Hay que colocar esto al suelo, el suelo es sucio. Y las neumonías nosocomiales que se pueden dar en los pacientes que están en la sala, internadas en sala, o pacientes que están siendo sometidos a ventilación mecánica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una neumonía adquirida en la comunidad? Es la que se inicia su cuadro neumónico hasta 48 horas después de que se ha internado el paciente en un hospital. ¿De acuerdo? 48 horas antes de internarse un paciente en un hospital, esa es una neumonía adquirida en la comunidad. Y la neumonía nosocomial o intrahospitalaria es la que se produce 48 horas después de estar dentro de un hospital. ¿Quedó bien claro ese concepto, por favor? Porque puede ser que les pregunten, Intrahospitalaria, 48 horas después de haber ingresado. Extrahospitalaria. Exactamente, hasta 48 horas de entrar dentro de un hospital, ¿cierto? O sea, doctor, disculpe, 48 horas antes que él comienza a presentar los síntomas. No, que sea sintomático. Me internaron ahora en el hospital porque estaba con fiebre. Neumonía extrahospitalaria o adquirida en la comunidad se considera hasta 48 horas después de que yo ingresé al hospital. Me internaron ahora y me diagnostican mañana una neumonía. Es una neumonía adquirida en la comunidad hasta 48 horas después de haber sido internado. Después de las 48 horas ya es intrahospitalaria. ¿Yo para entender? Sí. Perfecto. Etiología. ¿Cuál es la etiología de las comunitarias? Préstenme atención. A ver, préstenme atención un ratito. Un minuto. Las neumonías siempre se van a dar ¿por qué? Por virus, por bacterias, por parásitos, por hongos,
agentes químicos, por agentes físicos, por agentes inmunológicos, agentes neoplásicos y otras de causa idiopática, nunca se sabe. Las neumonías bacterianas, el que se lleva la flor se llama Streptococcus neumonía. Hasta un 80% de las neumonías es producida por el Streptococcus neumonía, y después tenemos estafilococo, hemófilos, legionela, una serie de bacterias que pueden presentar, pero la principal sigue siendo el Streptococcus neumonía o neumococo también, ¿ya? Virus. ¿Qué es lo que siempre está de moda? El virus. Virus de la influenza. Virus de la influenza es el principal. H1N1, H3N2, H2N5, ¿no? Todos virus. Pero también que se llama hantavirus, sobre todo en las regiones tropicales de lo que corresponde a Bolivia y toda la Amazonía, hay este virus que se llama hantavirus. Esto es, hay un vector que es el ratón de cola larga llamado Oligorhizomis longicaudatus. ¿Escucharon hablar de ese bicho? Nada. Quiere decir, Oligorhizomis es el nombre científico de ese ratoncito. Oligorhizomis longicaudatus quiere decir un ratón de cola larga, ¿ya? Este virus fue descubierto hace muchos años cuando la guerra en Corea. Ustedes saben que hubo una guerra en Corea cuando quedó dividida después de la Segunda Guerra Mundial. Los chinos y los rusos invadieron Corea, que estaba en poder de los norteamericanos. Entonces hubo una guerra y al final quedó dividida en Corea del Norte y Corea del Sur, pero los norteamericanos que intervinieron en esa guerra con su ejército comenzaron a morir los soldados norteamericanos con un cuadro de insuficiencia respiratoria muy grave, con un distrés respiratorio. Y como ellos estaban acampados a lo largo de un río que se llama Hantan, se llama el río. Entonces los norteamericanos, cuando descubrieron que era un virus, ¿ya?, le dieron el nombre precisamente de hantavirus. ¿Por qué? Porque el río donde se descubrió ese tipo de patología es un virus Hantan. Acá con el río Piraí, por ejemplo, el río Piraí es tan hondo que llega el agua a la frente, por si acaso. Profundo, muy profundo. El agua llega a la frente, pero cuando uno está parado de cabeza, ¿no? Siempre no tiene agua, pero una vez al año se llena, ¿no? Y causa desastre. Entonces, hantavirus. Los hongos. El segundo agente productor de neumonías se llama Mycoplasma neumonía. Hasta un 18-20% de los casos por Mycoplasma neumonía. Pero también otros como el Pneumocystis cerevisiae, que se ve sobre todo en los pacientes con VIH-Sida, ¿ya? Tenemos otros como el Histoplasma capsulatum, el Cryptococcus, el Aspergillus o el Paracoccidioides brasilensis. ¿Productor de qué? Productor de la paracoccidioidomicosis, frecuente acá en Bolivia y frecuente sobre todo en el Brasil. Parásitos como el Toxoplasma o el Echinococcus granulosus, pero también el Strongyloides stercoralis. Estos bichos, recuerden ustedes, estos parásitos hacen un ciclo pulmonar que se llama ciclo de quién. ¿Ah? ¿Ciclo de quién? Que han llevado parasitología estos bandidos, ¿no? ¿Qué se llama ese ciclo? A ver, un punto para que sepan. ¿Ah? 5 puntos. Strongyloides stercoralis. También hay otras alérgicas. El más importante de esos es el síndrome de Loeffler, que es una neumonía migratoria.
Es una neumonía migratoria. Aparece un día en el lóbulo superior, otro día en el lóbulo inferior y así sucesivamente. Se llama síndrome de Loeffler. También hay neumonías por aspiración de secreciones digestivas, sobre todo. ¿Quiénes? En los pacientes que tienen síndrome epiléptico, en los que convulsionan, o en los pacientes pingusos, los que beben, ¿no? Los que beben mucho pueden vomitar y broncoaspirarse. Y los niños, ¿ya? También por agentes químicos, el queroseno. Acá todavía en Santa Cruz se sigue usando, como en algunos lugares del Brasil, en el campo, ¿no? Usan queroseno para poner una lámpara se llama, ¿no? E insecticidas en Santa Cruz, como es una región agropecuaria, es muy frecuente, por ejemplo, las neumonías por organofosforados. El mejor ejemplo de eso es el famoso baigón, que es un órgano fosforado. Insecticidas, agroquímicos, también órganos clorados. Algunos intentan hasta suicidarse con este tipo de baigón, ¿no es cierto? También por agentes físicos, por ejemplo, irradiación, sobre todo en el sexo femenino, cuando hacían el tratamiento con la famosa bomba de Cobalto, y por efectos térmicos. Acuérdense que en Santa Rosa do Agreste, creo, no me acuerdo cómo se llama, en el sur de Brasil, hace 3 o 4 años hubo un incendio, ¿se acuerdan? Santa María. Santa María do Agreste, ¿no? Santa María, ¿no? Santa María. El Río Grande, ¿no? Murieron mucha gente, pero la mayoría de la gente no murió por quemaduras, murió por la aspiración de los gases tóxicos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué grave había sido eso. Otras causas, por ejemplo, el lupus eritematoso y también las enfermedades reumáticas. En cambio, las etiologías de las intrahospitalarias, la mayoría de los casos son por bacilos gram negativos. Dentro de eso podemos mencionar la Serratia, Proteus, Klebsiella, Escherichia coli, por ejemplo. También las pseudomonas, el estafilococo, aureus y anaerobios orales. Hay otras, como decíamos, asociadas a la infección por VIH, ¿ya? Entonces, pregunta de evaluación. Aumenta un poco. Las neumonías adquiridas en la comunidad, hasta en un 80% son producidas por el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? El Mycoplasma neumonía va desde un 2 al 18%, el Haemophilus hasta un 11%, y la Legionella pneumófila, llamada también o conocida como enfermedad de los legionarios, ¿ya? Hasta en un 14%. Pregunta de evaluación. Criterios clínicos de Johansson. Esto es bastante interesante. Dice, la presencia de un nuevo persistente infiltrado con condensación pulmonar, más 2 de los siguientes criterios, hacen diagnóstico de neumonía, o sea, aumento de la temperatura corporal mayor a 38 grados, leucocitosis o leucopenia y la aparición de secreciones purulentas en el esputo, cumplen los criterios de Johansson. Bastante fácil de memorizar, de recordar. Entonces, presencia de infiltrados pulmonares, más fiebre o leucocitosis o leucopenia o esputo mucopurulento, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede desde el punto de vista fisiopatológico? Hay aspiración de microorganismos en la orofaringe, inhalación de aerosoles, diseminación hematógena o también por inoculación directa puede suceder esto. Y la diseminación por continuidad, ¿qué quiere decir continuidad? Yo tengo una herida en el brazo, ¿no? Y eso se puede diseminar a través de ¿qué? Del torrente sanguíneo. Entonces, estos mecanismos de defensa que nosotros tenemos, muchas veces la depuración nasal, depuración traqueobronquial y depuración alveolar, se ven alterados. Ejemplo, cuando intubamos a un paciente para dar una anestesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Eliminando todas las barreras y
Y eso puede condicionar una neumonía adquirida dentro del hospital o asociada a los servicios de salud, como se llama. ¿Ya? Entonces, estos mecanismos de infección, ¿ya?, son importantes que nosotros los tengamos en cuenta, porque la alteración o el fallo en cualquiera de estos mecanismos va a condicionar de que las microaspiraciones de microgotas del medio ambiente pueden ir hacia el aparato respiratorio inferior y dar un infiltrado pulmonar conocido como neumonía. Entonces, veamos nosotros en la neumonía nosocomial qué sucede. Hay colonización orofaringia, colonización gástrica, microaspiración de la vía aérea, alteración de las defensas pulmonares y como resultado nos va a dar una neumonía intrahospitalar. Todo eso está en su textito por si acaso, ¿ya? Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué sucede? Por la tráquea ingresan todos esos microorganismos que van hacia los alveolos. En los alveolos, recuerden que los macrófagos alveolares tratan de detener ese proceso infeccioso, se produce una reacción inflamatoria, hay acumulación de pus, liberación de mediadores inflamatorios y como tal una reacción inflamatoria parenquimatosa que ustedes la van a ver en la radiografía en forma de condensación, llamada proceso neumónico. Entonces, morfológicamente, la neumonía tiene 4 fases. Una fase de congestión, una fase de hepatización roja, gris y una fase de resolución. Pregunta de evaluación, cuidado con que se deben sorprender, niños. ¿Ya? Eso tienen que saber, a pesar de que ya lo han visto en segundo año. Lo han llevado en patología, es un libro que se llama Patología de Robbins, ahí les han dicho. La neumonía tiene 4 fases, fase de congestión, hepatización roja, gris y resolución. Así que ya lo sabían. ¿Cuál es el cuadro clínico? Esta es la tercera vez que ustedes ven este gráfico. Quiero que todo el mundo lo memorice, lo fije. ¿Por qué? Porque es la base de la semiología neumológica. Infección, palpación, percusión, auscultación. ¿En qué? En el síndrome de derrame pleural, síndrome de neumotórax, síndrome de condensación, síndrome de enfisema o EPOC. Fíjense que a la infección todo está disminuido. A la palpación todo está disminuido igual, excepto aquí en la neumonía donde hay una flecha que va para arriba. Eso se explica por qué. Porque en la fase de congestión, las vibraciones vocales se sienten aumentadas. ¿Por qué? Porque el sonido se transmite mejor por el aire, por lo sólido o por lo líquido. ¿Por qué se transmite mejor? Por el aire. Por el líquido. ¿Alguna otra opinión? Por el aire se transmite a 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido. En cambio, por el líquido se triplica esa velocidad. ¿Ya? 340 metros por segundo avanza por el aire. Por el líquido es mucho más rápido. Por eso es que las ballenas, los delfines, todos esos cetáceos se comunican a través del sonar. Ellos emiten un sonido y rápidamente lo escuchan a cientos de miles de kilómetros allá. Obviamente eso viaja a través de las ondas del mar y regresa. En eso precisamente se fundamenta lo que se llama el sonar o ultrasonido también. ¿Ya? A la percusión, fíjense ustedes que en el derrame pleural hay matidez, en la condensación matidez, pero en el enfisema y en el neumotórax aquí hay hipersonoridad. Y el murmullo vesicular en todos ellos está disminuido, pero con una característica. En la neumonía se puede escuchar un soplo tubario y estertores crepitantes húmedos, generalmente unilaterales. En el enfisema nosotros vamos a ver qué cosa, lo que se llama tórax en barril, que cumple 3 criterios, ¿se acuerdan? Aumento del diámetro antero-posterior, horizontalización de los arcos costales y aplanamiento del diafragma. Cuadro clínico, pregunta de examen, pregunta de evaluación, meninos, así que préstenle atención. Vean ustedes qué fácil es tremendamente fácil.
Presten atención un ratito. En la típica, o sea, producida por el estreptococo neumonía, el inicio es brusco, hay síntomas, fiebre brusca, cumpliendo los criterios de Johansson: tos, expectoración purulenta, fiebre, ¿no es cierto?, leucocitosis o leucopenia, y dolor torácico tipo pleurítico, es el dolor en puntada de costado, no punta de costado, el costado no tiene puntas, puntada de costado. El paciente no puede meter aire. ¿Por qué? Porque hay una reacción pleurítica, hay una reacción dolorosa, intensa, y obviamente disnea. Entonces, esto es el cuadro típico de un paciente con una neumonía típica. En cambio, una neumonía atípica producida por qué germen dijimos, a ver. ¿Ah? ¿Cuál? No, es atípico. Atípica. Gran negativo. Vamos. Trichuri. Los gran negativos. ¿Cuál? Gran negativos. No, Leche es fría. Parásito. sobre todo parasitaria, ¿no? Lo hongo. Micoplasma neumonía. A ver, presten atención un ratito. No, pues no se van a dejar sorprender ustedes en el examen así. De repente hasta en el examen de grado, en revalida, les preguntan eso y no van a saber. No, pues che, típica estreptococo neumonía. Ya, hasta neumonía atípico. ¿Qué es lo típico? Lo que ocurre en mayor proporción. ¿Cuál es el estreptococo neumonía? ¿Qué es atípico? Lo que no es típico. Micoplasma neumonía. ¿De acuerdo? Entonces, en el atípico o la típica, el comienzo es gradual. Hay fiebre, pero el comienzo es paulatino, insidioso, despacito, como la canción esa, despacito, despacito, ¿no ven? Entonces, hay tos que no es productiva, en la otra es mucopurulenta, cefalea, mialgia, fatiga, dolor de garganta, náusea, vómito, diarrea, disnea. Fíjense la sintomatología diferente de la atípica. ¿Yo para entender? ¿Seguro? ¿Les puedo preguntar? No quieren que les pregunte. Les voy a preguntar. ¿Sí? Neumonía tenemos que aprender. ¿De acuerdo? Típica, el comienzo es brusco. Atípica, el comienzo es lento, insidioso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los pilares del diagnóstico? Obviamente la historia clínica. Comenzó bruscamente. Doctor, estoy con dolor de pecho. ¿Hace cuántos días? Hace 2 días. Típico. Doctor, tengo tos. ¿Hace cuántos días? Hace 10 días que estoy tosiendo y me duele la cabeza, me duele el cuerpo, me duele la garganta. Atípico. ¿Yo para entender? ¿Seguro? Muy bien. Neumonía en la historia clínica entonces. El examen físico. ¿Qué hay al examen físico? Sobre todo la ocultación, estertores crepitantes húmedos. ¿Ya? Laboratorio, ¿qué hay? Leucocitosis o leucopenia. Pero también se puede hacer serología para micoplasma también. Se puede hacer serología para clamidia. Se puede hacer cultivo, hemocultivo para estreptococo neumonía. Un hemocultivo se puede hacer. ¿De acuerdo? Y la radiografía de tórax. La radiografía de tórax viene a ser una especie de gold estándar para el diagnóstico de la neumonía. De aquí para adelante, cualquier condensación que tengan ustedes en la placa, ¿ya? En la radiografía, en la chapa, como dicen ustedes, ¿no? Una chapa. ¿Qué aconteció en la chapa? Ah, ten ahí una imagen, ten un infiltrado. Entonces, neumonía hasta que no se demuestre lo contrario. Neumonía es el nombre. Ustedes después le dirán, es una neumonía bacteriana por estreptococo neumonía. Es una neumonía micótica por Paracoccidioides brasilensis. Es una neumonía viral por antivirus. Es una neumonía parasitaria por, ¿se dan cuenta? Echinococcus granulosus. ¿De acuerdo? Entonces, diagnóstico. Esta escala de Fine es bastante completa. El problema es que son muchos los datos. En cambio, esta otra, ya la escala del Club 65, que está también en su texto por si acaso, me parece de que es más fácil de entenderla.
Se basa CURB, CURB65. La C de confusión, la U de urea, la R de frecuencia respiratoria, la B de presión arterial y 65 de 65 años. Entonces, esto todo el mundo debería saberlo y conocerlo porque se lo maneja en todo el mundo la clasificación del CURB 65. Diagnóstico laboratorial, entonces, ¿qué hacemos? Tinción de Gram, micológico, baciloscopía, cultivo, hemocultivo, ¿ya? Cultivo de derrame pleural, cultivo de sangre, baciloscopía. Todo eso nosotros deberíamos realizar. Acuérdense que ya lo hemos dicho desde un principio. Tinción de Gram, micológico, baciloscopía, cultivo bacteriológico, pesquisa de células neoplásicas en pacientes que tengan factores de riesgo. ¿Ya? Es así como se ve la tinción de Gram, ¿ya? En una neumonía. Hacer cultivo de esputo, o sea, tenemos que hacer, este es el famoso micoplasma, vean qué feo se ve, ¿no? Feísimo el micoplasma, ese es el micoplasma neumonía, parecen lombrices. Cultivo de derrame pleural, siempre hay que hacer cultivo, ¿ya? Y diagnóstico laboratorial, ¿qué más podemos hacer? Gases sanguíneos, o sea, gasometría arterial. ¿Para qué? Para diagnosticar si nuestro paciente no tiene un distrés leve, moderado o severo. ¿Cómo se realiza? Presión arterial de oxígeno sobre fracción inspirada de oxígeno. Mayor de 300, normal. Menor de 300, leve. Menor de 200, moderado. Menor de 100, severo. ¿De acuerdo? Podemos hacer esto que se llama también VAL o mini-VAL. VAL quiere decir lavado bronquiolo alveolar. Se introduce un broncoscopio y se hace un lavado dentro del bronco. ¿De acuerdo? Diagnóstico imagenológico. Quiero que me presten atención. Las neumonías bacterianas son generalmente asimétricas localizadas. Pueden ser lobales o segmentarias y pueden acompañarse de derrame. En cambio, las virales, los infiltrados son intersticiales y difusos, son bilaterales, son simétricos y generalmente son perigliares, completamente diferentes a las neumonías bacterianas. Recuerden, en las virales o en las atípicas, el proceso es como si fuera radiado, como en radios de bicicleta. ¿De acuerdo? Hay procesos intersticiales. La neumonía típica o bacteriana es generalmente localizada. Afecta un segmento, un lóbulo o todo el pulmón. ¿Ya? Vamos a ver entonces aquí algunas imágenes. ¿Ya? Acuérdense que esto ya también lo han visto no sé cuántas veces. Aquí está la densidad ósea o metálica o cálcica, la densidad líquida, la densidad oleosa y la densidad aérea o de gas. ¿No es cierto? Entonces, todo lo que nosotros encontremos en una placa será un síndrome de condensación o de consolidación pulmonar compatible con ¿qué? O con derrame pleural, o con neumonía, o con atelectasia, o con neoplasia, o con tromboembolismo pulmonar. Esas 5 cosas me gustaría que ustedes se aprendan. Con eso yo creo que pueden salir airosos en todo. Recuerden, síndrome de condensación pulmonar compatible con ¿qué? Derrame pleural, neumonía, atelectasia, neoplasia, tromboembolismo. Generalmente alguna de esas cosas es. A veces un poco más raro, pero generalmente eso es lo que sucede. ¿Ya? Entonces, la radiología torácica viene a ser el padrón oro para el diagnóstico de la neumonía. También es hasta la fotito esa están en el texto. Aquí vean la condensación pulmonar, la condensación pulmonar. ¿De acuerdo? Vean ustedes. Acuérdense que esto le hemos dicho que se llama espacio de ¿quién? ¿No se acuerdan? Barbaridad. Esto lo hemos visto en la primera parte, en radiología, les he mostrado. ¿Viste por qué hay que preguntar del primer examen? Se olvidan. A ver, un punto para el que se acuerde, un punto para la teoría de Oriol. ¿Cómo se llama? 5 puntos. Nadie.
10 puntos. Barbaridad. Me están grabando, vean, no puede ser que no se acuerden. 20 puntos, ¿verdad? Espaço costofrênico. ¿Ya? Espaço 25 costofrênico. puntos. No va a dar el segundo parcial. Cardiofrênico. Lo voy a eximir en el final. Nada. Espaço cardiofrênico. ¿Saben qué? Me están haciendo sentirme mal. Esto lo hemos visto cuando hemos hablado de la arteria pulmonar. Eso se llama espacio de chaperón. ¿Qué más dice? Si se ocupa, es patológico. ¿Y qué más dice? Más abajito dice. Primero es el primero para valorar la sarcoidosis. Sí, neumonías y linfomas. Ahí está. ¿Cómo se llama usted? ¿Qué? ¿Karen? Hágame acuerdo, se acaba de ganar un punto. Por ahí de repente tiene 50 más ese 1, 51. Vean ustedes, una neumonía. ¿Ya? Otra neumonía, vean ustedes. Otra neumonía. Vean ustedes. Neumonía, vean qué bonito para nosotros, malo para el paciente. Vean esta neumonía bilateral. Ahora vean una normal, vean una placa normal, para que vean la gran diferencia que hay. Un síndrome de condensación pulmonar. Vean esto, un estafilococo dorado, imágenes algodonosas, padrón alveolar. ¿Ya? Vean, padrón alveolar, neumonía adquirida en la comunidad. Vean el espacio de chaperón llenito. Vean otra neumonía. Vean, neumonía con absceso. Vean ustedes, ahí hay un absceso. Entonces, diagnóstico diferencial con una montonera de cosas: tuberculosis, tromboembolismo, atelectasia, neoplasia, estrés respiratorio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Recuerden de que esta posición lordótica o descentrada de vértice o posición de apicograma sirve para qué? Para hacer diagnóstico diferencial de las imágenes que hay en los vértices pulmonares. Vean eso, qué bonito. Neoplasia. Vean esto, un absceso. Vean por qué sé que es un absceso, porque aquí estaba lleno de líquido. Vean esta es la posición del Laurel, que se llama absceso. ¿Ya? Neumonía eosinofílica. Vean, las imágenes de condensación son mudas. ¿Ya? Esta es un paciente que murió porque no hicieron diagnóstico adecuado. ¿Ya? Esto lo vio un médico junior. Lo mandó como neumonía. No era neumonía. Si lo hubiera escuchado el corazón, se hubiera dado cuenta que tenía un terrible soplo aórtico. Era un edema agudo del pulmón lo que tenía el paciente. Y como en las neumonías dicen que hay que hidratar al paciente, le metieron más suero, peoró todavía. Fue un médico junior, no voy a dar su nombre, pero no era de la UCEBUR, por si acaso. De onde é? ¿Ah? No, me voy a comprometer. Además no era mi alumno tampoco. No fue mi alumno, pero los míos salen buenos siempre. Por lo menos hacen diagnóstico. ¿No? Neumonía, ¿vean? Vean este paciente. ¿Ya? Vean, otra neumonía. Este fue un cuerpo extraño, vean. Neumonía por cuerpo extraño. Y eso ahí, tromboembolismo pulmonar, vean. Vean, esto es una micosis pulmonar, neumonía. Esto es un virus anta, vean ustedes, es un virus, es bilateral, simétrico, vean ustedes. Esto es un síndrome respiratorio agudo severo. Esto es del año 2005, de esa época más o menos. Este paciente, confundido como si fuera una neumonía, en realidad lo que tenía era fibrosis pulmonar. ¿Con qué se hace el diagnóstico? Con una espirometría. ¿Ya? Tratamiento. Agora são elas. Pregunta de examen, meninos, presten atención. La neumonía típica, o sea, el estreptococo neumonía, sigue siendo la penicilina G sódica, la fórmula de la molécula de elección, pero también se puede utilizar amoxicilina, macrólido, cefalosporina, fluoroquinolona, pero la penicilina G sódica es y sigue siendo la molécula de elección. Las otras son alternativas, ¿ya? Si es un hemófilo, ceftriaxona, cefotaxima.
Si es una legionela, los macrólidos, micoplasma, macrólido, eritromicina, estafilococo aureus, la vancomicina. Y si la vancomicina es resistente, ¿qué fármaco le darían? ¿Qué molécula le darían ustedes? Gentamicina. ¿Cuál? Gentamicina. ¿Ah? Gentamicina. Gentamicina, a ver, por un punto. A ver, Karen. Imipenem. ¿Qué? Cefepima, a ver, otra. Una de la tercera generación de la cefalosporina. Esa es la cefotaxima, no da. A ver, a ver, a ver. ¿Qué otra? Vamos, láncense. Amoxicilina, no. Vamos. ¿Qué molécula le darían? Por 10 puntos, a ver. No, amigacina. Didinona. Oxalidinona. Creo que voy a volver a dar farmacología. Una vez di un año farmacología, que ahí aprendieron muy bien, pero ahora. Oxalidinona, cuando la vancomicina es resistente, se puede utilizar una molécula que es de la familia de la oxalidinona. Ustedes de repente por ahí lo van a conocer con el nombre de linesolid. ¿Cómo? Linesolid. Linesolid. Oh meu Deus, que eu fiz para merecer tanto coisa assim? ¿Ah? Ya, cuando es pseudomonas, obviamente podemos dar una penicilina antiseudomónica, ya, pero lo ideal es que demos, por ejemplo, un imipenem, un carbapenem, un imipenem, meropenem, ertapenem, eso se da muy bien. También hay una cefalosporina que se llama cefalosporina antiseudomónica, es la ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación que se puede usar. ¿Ya? Entonces, glicopéptidos, recuerden la vancomicina, tecoplamina, carbapenem como el imipenem, meropenem, ertapenem, quinolonas respiratorias como la levo, gati, sparmoxi, ketólidos como la telitromicina, esto no hay acá, y oxalidinona como el linesolid. ¿De acuerdo? ¿Qué complicaciones hay? Las complicaciones generalmente son los abscesos, la insuficiencia respiratoria, la diseminación bacteriana. ¿Cuándo tenemos que derivar a un paciente? Cuando hay una falta de respuesta al tratamiento, cuando hay complicaciones, cuando hay insuficiencia respiratoria aguda o cuando el paciente tiene como enfermedad